acuerdo INE diagonal CG 189 diagonal 2020, por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021. Acuerdo IEM diagonal CG diagonal 23 diagonal 2020, por el que se aprobó el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del proceso electoral concurrente 2020-2021 en el Estado de México para la renovación de los cargos de diputaciones locales y miembros de los ayuntamientos, cuya jornada electoral será el 6 de junio del 2021 y en su caso los mecanismos de participación ciudadana. Acuerdo IEM diagonal CG diagonal 31 diagonal 2020, por el que se autoriza a las áreas y órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México el uso IEM e implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades como medida sanitaria extraordinaria durante el periodo de contingencia con motivo de la pandemia por el COVID-19 de fecha 23 de octubre del 2020, el calendario para el proceso electoral de la elección de diputaciones locales e 2021 aprobado mediante acuerdo IEM diagonal CG diagonal 53 2020, acuerdo IEM CG diagonal 71 diagonal 2021, por el que se aprueban los criterios para el reclutamiento, selección y contratación de supervisoras electorales locales y capacitadores locales para el proceso electoral 20. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia del quórum legal. Con gusto, Presidenta. Señora Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del y dos suplentes de partidos. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, solo voz. En cuanto a los consejeros, igual, si no se logra escuchar, nos los manifiesten mediante el chat, por favor. Sí. Ok. Por lo que se declara la existencia de quórum legal. Cedo la palabra a la señora Presidenta. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informarlos a los integrantes de este Consejo Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y la verificación por parte de la Secretaría, existe quórum legal con fundamento en los artículos 152, fracción segunda, 167, fracción quinta y fracción sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11:22 horas del día 16 de mayo del 2021, declaro el inicio de la segunda sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Coyotepec.
secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a los integrantes de este Consejo Municipal Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a toma de protesta de integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrantes de la Junta Municipal. En este caso no tenemos algún representante que va a hacer toma de protesta. ¿Cuánto, señora presidenta? Gracias, señor secretario. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito la lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Al respecto, señora presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este consejo con la debida anticipación. Le notifico, señor secretario, que siendo las 11:23, perdón, se integra a esta sesión el representante del Partido Revolucionario Institucional. Ok. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 2. Declaratoria del inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral o vocal integrante de la Junta Municipal, en su caso. 4. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa a supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores electorales locales para el proceso electoral local 2021 en segunda convocatoria. 6. Asuntos generales. 7. Clausura de la sesión. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que solicite se incorpore a asuntos generales? Ninguno. No. Ninguno. Ninguno. Por favor, secretario, proceda. ¿Es cuánto, señora presidenta? Pregunta a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para el desahogo del proyecto del orden del día que ha sido propuesto, lo manifiesta expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, señores y señores, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de aprobar el orden del día. Síganse manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la presidenta. ¿A favor o en contra, señora? A favor. Presidenta? Gracias. Consejera Sandra Castro Vázquez. A favor. Gracias. A favor. Consejera Yolanda Rivas Villamil. A favor. A favor. Gracias. Consejera Guadalupe Rivera Toribio. El sentido de mi voto es a favor. Gracias. A favor. Daniel Pineda Ortega. A favor. A favor. Gracias. De nada. Héctor Velázquez Zúñiga. A favor. A favor. Gracias. Carlos Santiago Hernández.
Consejero Carlos, ¿sigue con nosotros? ¿Me lo puede manifestar mediante el chat? Por favor, consejero. Disculpe, voy a interrumpirles. Sí. ¿Puede manifestar que levante su mano el consejero Carlos para que si refiere que es a favor o en contra en su defecto? ¿Están de acuerdo, consejeros? De acuerdo. De acuerdo. Consejero Carlos. Ya está levantando la mano, me entiendo que es a favor. Yo. Ah, perfecto. A favor. Muchas gracias. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones de las candidaturas por unanimidad de votos de los consejeras y consejeros electorales integrantes del Consejo Municipal. ¿Es cuánto, señora presidenta? Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón que anexo a la convocatoria a la sesión les fue remitido en medio electrónico los siguientes documentos. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Coyotepec por el que se designan a las supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2021 en segunda convocatoria con fundamento en el artículo 171 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Señor secretario, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación la propuesta de la dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Con gusto, señora presidenta. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de documentos circulados con el orden del día. Lo manifiesto expresamente. Ninguna. Okay. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de aprobar la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Sírvanse manifestarlo a pregunta expresa. Solicito el voto de la señora presidenta. A favor. A favor. Consejera Sandra Castro Vázquez. A favor. A favor. Muchas gracias, consejera. Yolanda Rivas Villamil. Consejera Yolanda. A favor, secretario. A favor, gracias. Consejera Guadalupe Rivera Toribio. A favor. A favor, gracias. Daniel Pineda Ortega. A favor. A favor, gracias. Consejero Héctor Velázquez Zúñiga. A favor. A favor, gracias. Consejero Carlos Santiago Hernández. A favor. A favor. Está levantando la mano. ¿Se entiende que es a favor? Gracias. La consejera Yolanda Rivas Villamil también ya contestó en el chat. A favor. Muchas gracias.
Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones de las candidaturas por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde al análisis, discusión y, en su caso, aprobación y proyecto de acuerdo por el que se designa a supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2021, derivado de segunda convocatoria. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Coyotepec, por el que se designan a los supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales para el proceso electoral 2021, en segunda convocatoria les fue circulado previamente adjunto a la convocatoria de esta sesión y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación al listado presentado. Señor secretario, ¿tienen algún punto? ¿Alguna observación en el listado que se les presentó? Ninguno. Señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso de los representantes de las candidaturas y a someter a votación el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Coyotepec, por el que se designan a las y los supervisores electorales locales y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral 2021 en segunda convocatoria. Con gusto, No, señora Presidenta. Con gusto, señora Presidenta, pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Coyotepec, por el que se designan las y los supervisores electorales locales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2021 en segunda convocatoria. Lo manifiesta expresamente. En vista de que no se observa ninguna negativa en la pantalla ni en el chat, señoras y señores, de conformidad con el artículo 186 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, solicito ahora de forma nominal a las consejeras y consejeros electorales que estén a favor de la aprobación del acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Coyotepec, por el que se designan a las y los supervisores electorales locales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral 2021 en segunda convocatoria. Solicito el voto de la señora Presidenta. A favor. A favor. Gracias. Consejera Sandra Castro Vázquez. A favor. A favor. Gracias, consejera. Yolanda Rivas Villamil. A favor. A favor. Muchas gracias. Consejera Guadalupe Rivera Toribio. Sí, comentar lo siguiente. Estamos a favor debido a que en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo, bueno, se acordó por ahí en fecha 11 de mayo, la situación de la segunda convocatoria. Entonces, sin problema. A favor nuevamente. A favor. Muchas gracias, consejera. Consejero Daniel Pineda Ortega. A favor. A favor. Gracias. Consejero Héctor Velázquez Zúñiga. A favor. A favor. Gracias, consejero. Gracias. Carlos Santiago Hernández. Está levantando la mano, se entiende que es a favor. Muchas gracias, consejero Carlos. Presidenta, le informo que el acuerdo del Consejo Municipal Electoral de Coyotepec, por el que se designan a las
supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales para el proceso electoral local 2021 en segunda convocatoria ha sido aprobado con el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias, señores y señores. He de comentar que en el acuerdo 9 será anexado el acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta, señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto de orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, señor secretario. De conformidad con el artículo 152 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito manifestando, levantando la mano. Ninguno. A ver, por ahí levantaron la mano. Creo que no. Bueno, no observo participaciones en la pantalla ni en el chat, por lo que el señor secretario, por favor, continúa con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, señora Presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a la clausura de la presente sesión de la segunda sección extraordinaria de este Consejo Municipal de Coyotepec, siendo las 11:40 horas del día 16 de mayo del 2021. Agradezco a todas y a todos ustedes su asistencia a esta sesión de consejo. Muchas gracias, consejeros y representantes de los partidos políticos. En breve se les estará haciendo llegar un mensaje para informarles a qué hora está lista la acta, más o menos en una hora. De todos modos, les mandamos un mensaje para confirmarlos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Bonito día. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Buen día, cuídense.